Había un rastro de sangre que fue el inicio de la investigación para el sheriff local, para el sheriff del lugar, para Arthur Schley. ¿Cómo se llamaba el sheriff? Claro. El rastro de sangre tenía que ver con la tienda, una de las tiendas, una tienda conocida de Plainfield, en el estado de Wisconsin. ¿Por qué? Bueno, porque la dueña había desaparecido. Bernice Worden había desaparecido y lo que quedó en su tienda fue eso, un rastro de sangre que comenzaba en un ticket de compra de pocos dólares. El 17 de octubre de 1957, allí en Plainfield. Bueno, Arthur Schley comenzó a seguir, como era obvio, el rastro de sangre que lo llevaba fuera de la tienda, del negocio, y bueno, iba en una dirección. Él sabía que lo único que iba a encontrar en esa dirección era un rancho. Un rancho que no frecuentaba a nadie, pero un rancho habitado. Con sus hombres, una patrulla de 4 personas, fueron hacia ese rancho. El rastro de sangre no llegaba hasta allí, pero era la dirección que marcaba las huellas que encontró a la salida ya del negocio de la señora Worden. Bueno, ella no aparecía por ningún lado y encontraron esos elementos. Fueron hacia el rancho y ya llegaron a la noche. Llegan a la noche al rancho, digamos, a las 8 de la noche, casi 8:30 de la noche. Llegan al rancho, estaba a oscuras y había un silencio que se convertiría luego en un silencio estremecedor. ¿Cómo es pues esto posible? Bueno, con sus linternas, los policías, el sheriff Schley, entraron al rancho. No había orden de allanamiento ni nada por el estilo. Entraron al rancho, a un rancho al cual no solían ir. No solían ir ellos, no solía ir nadie. El rancho de la familia Gain. G-E-I-N, Gain. El rancho de la familia Gain. Entra Schley con su linterna y lo primero que encuentra en esa casa que ustedes están viendo, lo primero que encuentra es un montón de cosas. Estaba todo amontonado, estaba todo desordenado, estaba todo, había de todo. Entonces, para no tropezarse, obviamente, iba iluminándose el camino el sheriff con su gente detrás, con mucha cautela, porque claro, al encontrar, ellos tenían una idea, ellos sabían lo que ocurría, o lo que había ocurrido, mejor dicho, en el rancho de los Gain tiempo atrás, y sabía que estaba habitado. Pero cuando entran, insisto, la luz apagada, y este hombre, el sheriff, iluminándose con la linterna y tratando de pasar por entre medio de bolsas, de carbón, de sillas, de veladores, de cuchillos, de cosas que no podía distinguir, formas que no podía distinguir, hasta que advierte que iba a pasar a otra habitación. Había allí, no era una puerta, era un marco, el marco de una puerta, pero no estaba la puerta. Y en el medio de todas esas cosas que había, muchas de ellas indescriptibles, insisto, porque no se veían y porque lo que se lograba
prefigurar. En verdad no tenía una definición. Bueno, el asunto es que va Ashley con su linterna y en el momento en que traspasa de una habitación a otra, de la habitación principal hacia lo que luego sería la cocina, él que iba mirando, iba iluminando el suelo, se golpea la cabeza. Se golpea la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me golpeé la cabeza? Y entonces instintivamente levanta la linterna y ¿qué ve? Se había golpeado con un cuerpo que estaba colgado de una viga, abierto en canal, al que le faltaba la cabeza. Y también le faltaba la piel a ese cadáver. ¿Dónde está la cabeza? Avisa a sus hombres para que vengan, y de hecho, para que traten de comunicarse con un forense. A todo esto, imagínense el olor en ese rancho, en esa casa. Imagínense el olor. Bueno, después de golpearse la cabeza, descubre un cadáver colgado de una de las vigas del techo. Y de esa manera, le faltaba un brazo. También le faltaban los pechos. Era una mujer. Había sido una mujer. También le faltaban los órganos genitales. Con sus hombres inmediatamente se ponen a buscar en medio de ese enorme basural que era el interior de la casa de Edward Gain, su único habitante, Ed Gain. Se ponen a buscar la cabeza de ese cadáver. Y sus hombres la encuentran. La encuentran en una caja. Encuentran la cabeza que ya estaba preparada para ser colocada quién sabe dónde, pero seguramente en un lugar superior. ¿Por qué? Tenía atravesada, la cabeza estaba atravesada por un alambre que salía de los oídos, como para ser colocada, colgada en algún lugar. La cabeza inmediatamente fue reconocida como la de la señora Bernice Worden, la mujer de la tienda que faltaba. No encontraron solamente eso, no encontraron lo que fueron a buscar. De hecho, tenían la esperanza de que pudieran encontrar pistas en ese lugar, y más que pistas encontraron el cadáver de la persona que estaba desaparecida, de la dueña de la tienda, del lugar, de la zona, de la jurisdicción. Encontraron más. Encontraron cinturones. Sí, cinturones. Un cinturón para el pantalón, para un pantalón de varón, con tachas. Cinturón con tachas. ¿De metal? No. Eran pezones. Un cinturón con pezones. También se dieron cuenta, no solamente Ashley, el sheriff, el sheriff a todo esto estaba más que sorprendido, estaba de una pieza, porque se había hablado mucho de la soledad de Ed Gain, se había hablado mucho de la desaparición de hacía unos años, 3 años, de Mary Hogan, otra mujer de Plainfield,
cuyo cuerpo nunca se encontró y siempre se dijo que podía tener que ver con las actividades, encomillado, palabra encomillada, actividades de Ed Gein, la desaparición de Mary Hogan, pero nunca se encontró ninguna prueba. Seguían revisando la casa, pero más temerosos que otra cosa. ¿Qué otra barbaridad encontrarían? ¿Encontraron otra barbaridad? Encontraron un bonito velador realizado con piel humana. La pantalla del velador estaba realizada con piel humana. También encontraron un sillón tapizado con piel humana. Pero el colmo, si es que se puede hablar de colmo después de lo que le acabo de contar, ¿no?, es que además hallaron una camisa de varón realizada enteramente, cosida con piel humana. Pero además, esa camisa de varón tenía cosidos 2 pechos de mujer. ¿Pero de qué locura me está hablando? Justamente de eso, de una locura que duró muchos años. Ed Gein, el propietario de esa casa que ustedes vieron hace instantes, se colocaba la camisa y era una camisa que obviamente había confeccionado para su cuerpo al que le había cosido 2 pechos femeninos, pero también un cinturón con un órgano sexual femenino que también usaba Ed Gein. Ed Gein, ¿quién es? ¿Quién era? Esto pasaba, ahí está, ahí lo ven ustedes a Ed Gein, Edward Gein. Esto pasaba, les decía, el 17 de octubre del año 57, cuando se descubre esta historia. En esa casa hallaron, no me olvidé que le dije y le dejé pendiente quién es, pero en esa casa hallaron restos de 8 cadáveres. Usted me dice, va a pensar inmediatamente, ¿los mató él? No. Sí fue acusado Ed Gein de matar a la señora Bernice Worden y también a la señora Mary Hogan, la de hacía 3 años, la que había desaparecido hacía 3 años. Pero encontraron partes de cuerpos humanos, todos de mujeres, hasta contar 8. ¿Mató a 8? No. Y esas partes, allí nomás, cerca de la granja, estaba el cementerio. Iba Gein, luego del entierro de alguna mujer, porque debía ser de una mujer, reciente, que él se enteraba, iba a esa tumba y profanaba la tumba. Robaba cadáveres, sustraía cadáveres y se los llevaba a su casa para confeccionar todos los elementos que le acabo de mencionar. Y más. Por ejemplo, tenía vasos para tomar agua, para tomar vino. Tomaba vino Ed Gein en las comidas. No era caníbal. No practicaba la necrofilia, ¿no? Él era un artista a su manera de ver.
¿qué hacía con las calaveras de los cadáveres que robaba del cementerio local? ¿Es que acaso no se daban cuenta que que había robo de cadáveres? No. Volvía a poner la tierra en su lugar, volvía a poner los ornamentos funerarios en su lugar, volvía a poner la lápida o la cruz en su lugar. Es un hombre muy cuidadoso en ese sentido. Se dieron cuenta recién cuando Schley, el sheriff, entra en la casa buscando a la señora Warden, lo que había hecho este hombre durante años. Bueno, el asunto es que 8 cadáveres, una serie de objetos confeccionados con partes de esos cuerpos, pero 2 crímenes. ¿Qué hacía? ¿Cómo decía? Tenía vasos, tenía cubiertos, tenía... Bueno, él no tenía vasos, sino que con la parte superior del cráneo de uno de esos cadáveres, bien lustrado, limpio, había realizado un cuenco y bebía de ahí, bebía de allí, vino, agua, lo que fuese. Ed Gein, ahora sí, ¿quién era Ed Gein? Era todo esto que le acabo de decir, claro, pero Ed Gein era un hombre, era un hombre que había nacido hacía 51 años, para el año 57, hijo de George y de Augusta Gein. Tenía un hermano llamado Henry, un hermano mayor, 7 años mayor. Su madre era una fanática religiosa. Cuando Ed y su hermano Henry antes, crecieron, se hicieron adolescentes, se hicieron jóvenes, obviamente les atraían las chicas, hasta que se encontraban con su madre que les daba la lección que correspondía para un buen cristiano. Las mujeres son, según Augusta, degeneradas. Buscan el mal del hombre. Hay que saber encontrar a la mujer con la cual compartir su vida. Den gracias que George, vuestro padre, me encontró a mí y encontró a mi Biblia. Augusta crió de esta manera a sus hijos y en Ed, al menos, comenzó a aflorar una inclinación edípica hacia su mamá, a pesar de que no hay constancia alguna de incesto. De ninguna manera, no hay constancia, ni con relación a su hermano mayor, su madre y su hermano mayor, ni con relación a él. Era todo lo contrario, su madre era una diosa sobre la tierra, si se puede utilizar esa terminología. En realidad está mal dicho, lo dije mal. Una mujer que tenía como modo de vida, tenía como instrucción, tenía como inspiración las enseñanzas de la Biblia. No corresponde que yo diga diosa, no. Tenía en fin, era muy dura en ese sentido. Y así crió a sus hijos. Así crió a sus hijos. Severa pero justa, también decía. Muy severa. Sobre la justicia, en fin. Su marido George murió de un ataque al corazón en 1940. Hacía mucho tiempo que había muerto el papá de Ed Gein, el marido de Augusta, el papá de Henry. Hace mucho tiempo, un ataque al corazón, se murió, lo enterraron allí, en el cementerio de Plainfield. En el año 44 hay en la maleza cercana
al rancho, a la casa. Yo le dije rancho, usted vio que es una casa importante, una casa grande. Adentro, un basural, como le conté al principio. Bueno, pero había malezas cercanas y hubo un incendio en el 44. Bueno, todos alterados, es decir, Augusta alterada, Ed estaba enloquecido, no lo encontraban a Henry. ¿Dónde está Henry? Vienen los bomberos, llega la policía, lo buscan por todos lados y en ese momento Ed le dice al jefe de los bomberos que intervino en el lugar y trataba de apagar el fuego: vengan por acá, yo sé dónde está mi hermano. Pero ¿cómo? ¿No me dijiste que no sabía dónde estaba tu hermano? Sí, yo sé dónde está mi hermano, vengan por acá. Raro. Y los lleva donde estaba su hermano, quemándose. Siempre se pensó que de alguna manera, que no se pudo saber, Ed Gein mató a su hermano, Henry. ¿Motivos? Misterio. Lo que pasaba entre los hermanos. El asunto es que en el 44 murió su hermano y él se quedó viviendo con su madre. Solos. Al fin. Solos. Pero por poco tiempo. En 1945, un año después, Augusta murió. Se supone que de un ataque al corazón. Acá no me venga a hablar de mí, de autopsia. No le vaya a hablar a Gein de autopsia, ni al sheriff Schley de autopsia, ni de investigación, ni de... No le venga a hablar de nada. Murió, se murió. Y Ed Gein, su hijo, la acomodó como corresponde. A un buen hijo, acomodó el cadáver de su madre en la cama. Y allí lo mantuvo más de 10 años. Y allí lo mantuvo hasta que en 1957 se produce el asesinato de la señora Warden, la investigación del sheriff, Schley, y el descubrimiento del interior de la casa de los Gein. Gein estaba rematadamente loco. Virgen toda su vida. Encontraron en la casa el cadáver de su mamá. Usted se imagina, había muerto en el 45 y estábamos en el 57. En la cama, en su cama, en la cama de la madre. Gein no tuvo juicio, lo declararon loco, rematadamente loco. Y vivió en un neuropsiquiátrico, en un asilo para dementes. ¿Hay más? Siempre le digo lo mismo. ¿Hay más? ¿Quiere más? Después de todo lo que le conté, ¿quiere más? Sí, hay más. Después de la pausa. En él se inspiró en la historia de Ed Gein, transformada en el guión del cinematográfico. En él se inspiró Alfred Hitchcock para escribir y filmar Psicosis. Esta es la escena, tal vez culminante, junto con el final de Psicosis, cuando el dueño de ese hotel tan misterioso, Bates, asesina a puñaladas a la mujer que se estaba pegando una ducha. Una escena icónica en la historia del cine. Claro que hay una transformación. La casa de Gein no era un hotel. Pero bueno, las licencias que se toma Hollywood y que se tomó Hitchcock valieron una película que está muy recomendada para los amantes del suspenso y del terror.
con un final que tiene que ver con la madre del protagonista, como en el caso de Ed Gein. Pero también inspiró la historia de este campesino. También inspiró La Masacre de Texas, una película de terror, se la voy a decir con palabras llanas, llena de sangre. Y también inspiró a los guionistas de El silencio de los inocentes. A pesar de que, insisto, Ed Gein no tenía inclinaciones caníbales, hasta donde se supo, tampoco practicaba necrofilia y nada por el estilo. Pero bueno, inspiró todas esas expresiones del cine, este personaje, iba a decir tan particular, este loco. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo aquello que encontraron en su casa? Bueno, acuérdense de todo aquello que encontraron en su casa, en la casa de Gein. Porque me da pie para desearles que tengan buenos sueños. Si se acuerdan, espero que puedan.